El Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales, para la unidad de aprendizaje Ingeniería en Sistemas Ambientales, el equipo número 4 presenta el nivel de tratamiento secundario biológico anaerobio. El equipo está conformado por Amador Callado Cristian Giovanni, Antonio Casas David, Barrón Celis Carleitzel, Bautista Calixto Saori y Rojas Mora Armando. Las aguas residuales se generan como consecuencia de diferentes actividades socioeconómicas, como industriales, domésticas o agrícolas, y estas aguas requieren de un tratamiento. El proceso de tratamiento depende de los contaminantes presentes, así como de los requerimientos específicos para la descarga o reuso. El tratamiento secundario de las aguas residuales incluye la purificación biológica del agua. Estos procesos son un tipo biológico de crecimiento suspendido, como el lodo cloacal activado o un tipo de crecimiento adherido, como los filtros aeróbicos granulares o los contactores biológicos. El tratamiento secundario convencional se usa principalmente para la remoción de DBO5 soluble y sólidos suspendidos, e incluye los procesos biológicos de lodos activados, filtros percoladores, sistemas de lagunas y sedimentación. El tratamiento secundario tiene como objetivo eliminar la materia orgánica disuelta. Para ello se emplean microorganismos encargados de transformar la materia orgánica en sustancias más sencillas, tales como dióxido de carbono, metano, nitrógeno amoníacal, nitratos y agua. Dentro del tratamiento secundario podemos observar cómo las bacterias anaerobias dirigen la mayor parte de su actividad a generar gases, como el metano y dióxido de carbono, y en menor grado células nuevas. El crecimiento celular genera biomasa, que es necesario separarla del agua, de lo contrario, para efectos prácticos no ha habido tratamiento. En los procesos anaerobios, generalmente, la separación ocurre dentro del mismo reactor, ya que la producción de biomasa es mucho más limitada y generalmente está adherida a un soporte. Por lo mismo, el arrastre de biomasa activa no es significativo. El tratamiento de las aguas residuales se puede llevar a cabo mediante procesos físicos, químicos, bioquímicos y o la combinación de estos. A continuación, describiré brevemente las características principales. Las operaciones físicas son aquellas que aprovechan las diferencias de tamaño o la fuerza de la gravedad para la separación de sólidos, principalmente suspendidos, como por ejemplo el cribado o la sedimentación. Mientras tanto, las operaciones químicas son aquellas en las cuales ocurren estrictamente reacciones químicas, tal como la eliminación de fósforo y sólidos en suspensión. Y las operaciones bioquímicas son aquellas que utilizan microorganismos para estabilizar los contaminantes a través de reacciones químicas catalizadas enzimáticamente. Los procesos anaerobios representan una alternativa atractiva para el tratamiento de aguas residuales municipales, ya que ofrece ventajas importantes relacionadas con los bajos costos de operación debido a la mínima demanda de energía y la escasa producción de lodos. Aunque su desarrollo tiene más de 3 décadas, su implementación en México aún es incipiente. En los procesos anaerobios, el agua residual entra en contacto con una gran cantidad de microorganismos en ausencia de oxígeno. Bajo estas condiciones, las bacterias son capaces de convertir la materia orgánica en dióxido de carbono, gas metano, entre otros gases, así como sustancias minerales y agua. En estos procesos, la captación y control del biogás es relevante debido a que está considerado como de efecto invernadero. Este control se logra mediante la incineración o su utilización para generar energía eléctrica. Características del equipo que lleva a cabo el tratamiento. Como ya conocemos, los sistemas anaerobios han presentado reactores de gran velocidad de reacción que contienen poblaciones densas de microorganismos de gran actividad. Estos desarrollos permiten tener capacidades de tratamiento similares a los sistemas aerobios a costos menores tanto de operaciones como de mantenimiento, ya que no requieren energía para aireación y generan de 5 a 6 veces menos cantidades de lodos residuales. Existen varios tipos de sistemas de tratamiento y cada uno con sus diferentes características. Los reactores anaeróbicos más conocidos se diferencian principalmente por atender a las formas en las que los microorganismos son retenidos en el interior de los reactores. Los más conocidos son tratados por dos medios, el fijo y el suspendido. En ellos tenemos que del medio fijo se tienen sistemas de lecho fijo o filtrado, sistemas de lecho expandido o fluidizado, y del medio suspendido se tienen los sistemas de contacto de lodos, sistemas de laguna anaeróbica, sistemas de reactor anaeróbico de flujo ascendente,
llamado RAFA o USB, y sistema de contacto de 2 etapas. Para el caso de los equipos de tratamiento de medio fijo, nos enfocaremos en los dos que se tienen y sus características. El filtro anaeróbico de flujo ascendente es un filtro que tiene un reactor biológico de lecho fijo con una o más cámaras de filtración en serie. Conforme las aguas residuales atraviesan el filtro, las partículas son atrapadas y la materia orgánica es degradada por la biomasa activa. Se tiene la eliminación de DBO y sólidos en suspensión, que puede ser casi del 90%, pero suele ser de 50 a 80%. La eliminación de nitrógeno es limitada y normalmente no supera el 15% en términos de nitrógeno total. El nivel del agua debe recubrir el medio filtrante al menos de 0.3 metros para garantizar un régimen de flujo uniforme. El filtro ideal debe tener una superficie amplia para que las bacterias crezcan, con poros lo suficientemente grandes para evitar atascos. Y los tamaños usuales de materia del filtro van de 12 a 55 milímetros de diámetro. En el caso del lecho expandido o fluidizado, los reactores anaeróbicos de lechos consisten básicamente en hacer pasar las aguas residuales a través de un medio de flujo ascendente. En el lecho de sólidos o partículas catalíticas está soportado por un flujo de gas y tiene un sustancial porcentaje de la biomasa que se presenta en forma de flóculos suspendidos. El recirculado puede ser usado con el fin de controlar el espesor de la biopelícula hasta cierto grado o para superar los problemas sustituidos por el pH o los tóxicos. En los reactores de lechos fluidizados, los microorganismos se adhieren a un medio inerte en suspensión. El medio puede ser arena, carbón activado, bolas de vidrio, grava, entre otros. Ahora veremos los equipos de tratamiento de medio suspendido y los más utilizados por algunas industrias, los cuales son los reactores anaeróbicos de flujo ascendente, que son un proceso de un solo tanque. Las aguas residuales entran en el reactor desde el fondo y fluyen hacia arriba. Algunas de las características más destacables de este equipo son que tiene un sistema diseñado para alimentar al reactor para que exista una velocidad ascendente uniforme entre 0.7 y 1 metro por hora. En el reactor de las aguas residuales son tratadas al atravesar una capa de lodo suspendida. El manto de lodo está compuesto por gránulos microbianos de 0.5 a 3 milímetros de diámetro. El gas ascendente se recoge en un domo y se puede usar como fuente de energía o biogás. En este caso, para prevenir las obstrucciones, se deben eliminar regularmente los lodos acumulados en el filtro y el material debe mantenerse húmedo. En el caso del sistema de laguna anaeróbica, su función principal es la reducción de contenido en sólidos y materia orgánica del agua residual. Las lagunas anaeróbicas operan en una serie de lagunas como las facultativas y de maduración. Se produce la degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. La estabilización tiene lugar mediante las etapas de hidrólisis, formación de ácidos y formación de metano. Factores que influyen en la laguna son el pH, temperatura y potencial redox, entre otros. ¿Qué contaminantes se eliminan? ¿Qué caudal se trata? El tratamiento secundario es utilizado para eliminar los contaminantes que con la sedimentación primaria no fueron posibles removerlos. Generalmente, dentro de este tipo de contaminantes se encuentran parte de coloides y principalmente toda aquella materia disuelta. El tratamiento secundario de depuración constituye una serie de importantes procesos de naturaleza biológica de tratamiento de las aguas residuales, que tienen en común la utilización de microorganismos, entre las que se destacan las bacterias, para llevar a cabo la eliminación de la materia orgánica biodegradable, tanto coloidal como disuelta, así como la eliminación de compuestos que contienen elementos nutrientes, como nitrógeno y el fósforo. Dentro del tratamiento, a este conjunto de bacterias se les va a llamar lodos activados. Los reactores biológicos pueden ser de tipo anaerobio, en donde existe una biomasa que no requiere oxígeno para vivir y eliminar a los contaminantes del agua residual. En la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su crecimiento. Además, también es necesaria para la presencia de nutrientes que contengan los elementos esenciales para el crecimiento, especialmente los compuestos que contengan nitrógeno y fósforo. Por otro lado, las aerobias, las cuales necesitan aire para cumplir esa función. La presencia de oxígeno disuelto en el agua será la clave a la hora de elegir el proceso biológico más conveniente.
En esta etapa del proceso se hace una descomposición acelerada de la materia orgánica y este se logra utilizando un tanque llamado reactor biológico. En ese tipo de reactores se mantiene la materia viva en suspensión y o fija y una colonia de bacterias nativas, que es la biomasa o microorganismos, la cual ayuda en la degradación de contaminantes orgánicos. Podemos observar, en los procesos biológicos tenemos tanto anaerobios como aerobios. En los anaerobios tenemos un medio fijo y un medio suspendido. Dentro del medio fijo encontramos filtros anaerobios, lecho fluidizado y en el medio suspendido procesos de contacto anaerobios, lagunas anaerobias, procesos de contacto en dos etapas y un reactor de flujo ascendente. Los procesos aerobios se basan en la eliminación de contaminantes orgánicos por su transformación en biomasa bacteriana y dióxido de carbono y agua. Los procesos anaerobios transforman la sustancia orgánica en biogás, que es una mezcla de metano y dióxido de carbono. Los procesos anaerobios son una opción viable para el tratamiento de aguas y lodos, debido a su bajo consumo de energía y su capacidad para tratar desechos con alta carga orgánica. El proceso comprende dos etapas: la fermentación ácida, que es donde se lleva a cabo la hidrólisis y la acetogénesis, y la fermentación metanogénica, donde ocurre la acetogénesis y la metanogénesis. Estas etapas involucran una serie de reacciones bioquímicas complejas desarrolladas por bacterias anaerobias, las cuales interactúan entre sí. En la etapa de fermentación ácida, los compuestos orgánicos complejos del agua residual, como proteínas, grasas y carbohidratos, son hidrolizados en compuestos orgánicos más sencillos, como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de cadena larga, por un grupo de bacterias anaerobias facultativas acidogénicas o fermentativas, las cuales tienen la velocidad de crecimiento más elevada que las bacterias metanogénicas, responsables de la etapa de la fermentación metanogénica. Con respecto a los parámetros principales del proceso anaeróbico, tenemos a la temperatura, donde se recomienda un valor óptimo de 35 grados centígrados, la acidez, que es en el valor óptimo del pH, que oscila entre 6.6 y 7.6, pues existe un medio prácticamente neutro, apto para las bacterias metanogénicas. En cuanto a los contenidos de sólidos, se suele operar en condiciones con menor a 10% de sólidos, lo que explica que la biomasa más adecuada sea la que contenga mayor contenido de humedad. Nutrientes. Para el crecimiento y las actividades de las bacterias. Estas tienen que disponer el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y de algunas sales minerales compatibles con la cantidad de carbono. Y en cuanto a los tóxicos, su presencia en compuestos de cantidades elevadas se pueden transformar en tóxicos durante el proceso, como el amoníaco, el amonio, el azufre, el oxígeno, detergentes y pesticidas, además de metales pesados, alcalinos y alcalinoterros. Los procesos anaeróbicos pueden operar con biomasa suspendida o fija. Un ejemplo de operación de un proceso anaeróbico con biomasa suspendida son los reactores anaeróbicos de flujo ascendente, RAFA, que en un inicio fueron utilizados para el tratamiento de aguas residuales con cargas orgánicas, industriales, agropecuarias, entre otros. Y un ejemplo de proceso anaeróbico de biomasa fija son los filtros anaeróbicos de flujo ascendente, FAFA, que han sido utilizados para el tratamiento de aguas residuales solubles y post-tratamiento de otros procesos. La digestión anaerobia es un proceso anaeróbico de biomasa suspendida. Se utiliza especialmente cuando las aguas residuales tienen una gran carga de contaminantes. Consiste en la descomposición de la materia orgánica que genera como producto un gas de alto contenido energético, llamado biogás, formado fundamentalmente del 60 al 80% de metano, del 40 a 20% de dióxido de carbono y trazas de otros elementos como ácido sulfídrico. Este biogás es susceptible para ser utilizado como combustible para la generación de energía térmica y o eléctrica. El proceso de digestión anaerobia se realiza en tanques completamente cerrados con los que intervienen varios tipos de microorganismos. Entre los más importantes y específicos de este proceso están, por un lado, las bacterias productoras de ácidos y por otro, las bacterias productoras de metano. Las bacterias productoras de ácidos transforman la materia orgánica compleja en productos intermedios. Las bacterias productoras de metano actúan sobre dichos productos intermedios para transformarlo en gases y subproductos estabilizados. El proceso que se origina es lento y requiere de condiciones determinadas. La primera fase del proceso se denomina fase ácida, con un pH
por debajo de 6.8, y la fase 2 se denomina metánica, la cual aumenta el pH a valores de 7.4, y estas bacterias son muy sensibles a los valores de pH y se inhiben con valores inferiores a 6. Algunas de las ventajas y desventajas que se presentan en el tratamiento anaerobio de estos procesos son, en el caso de las ventajas, la obtención de biogás para calentar y mezclar los reactores, bajos requerimientos de energía, baja producción de lodos, bajos requerimientos de nutrientes, mínimo requerimiento de terreno y generalmente su grado de tratamiento es moderado, rondando entre los 60 y 90%. En las desventajas se tiene baja estabilidad de procesos en los compuestos tóxicos o sobrecargas. Tiene altos requerimientos de alcalinidad para algunos desechos, problemas potenciales con relación al olor. Remover y limpiar el material del filtro suele ser desagradable. En algunos reactores, el efluente y el lodo requiere tratamiento adicional y o descarga apropiada, y un alto riesgo de obstrucción dependiendo del tratamiento primario. Información complementaria. Aplicaciones del tratamiento. Debido a que el tratamiento secundario tiene como objetivo eliminar la materia orgánica disuelta, este tiene aplicación en el tratamiento biológico de aguas residuales domésticas e industriales, como por ejemplo las provenientes de lavado de café, empresas productoras de grenetina, industrias de alimentos y bebidas, fábricas de papel, entre otras. Costos de operación. Los costos de producción, también llamados costos de operación, son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. Los procesos anaerobios presentan bajos costos de operación, debido a la mínima demanda de energía y la escasa producción de lodos. Esto es importante, ya que a estos lodos se les da un tratamiento, en el cual se disponen en un tanque llamado espaciador de lodos, y luego se dirige a un digestor de lodos en donde se le inyecta aire superficial para finalmente pasar a un tanque de acondicionamiento en donde se le agrega cal o polímeros. Seguidamente se llevan los lodos a un filtro prensa, donde se lleva a cabo mecánicamente un proceso de compactación y deshidratación. Finalmente, el producto obtenido es dispuesto en el relleno sanitario, por lo que todo este proceso implica un gasto importante de operación. En la siguiente tabla se muestra una comparación de costos de inversión y operación para diversos procesos de tratamiento. Enfocándonos únicamente en los procesos anaerobios mostrados en la primera columna, resaltados en color azul, vemos que los costos de operación y mantenimiento son bajos a comparación de los procesos en donde se combinan más de un equipo de tratamiento anaerobio, pero este gasto mayor trae consigo porcentajes aún mayores de capacidad total de reducción de DBO. Adicionalmente, en la siguiente tabla se hace una comparación evaluando diferentes parámetros de un tratamiento aerobio y uno anaerobio, en donde para este último los costos son menores, tanto de operación como de mantenimiento, ya que no requiere energía de aeración y generan de 5 a 6 veces menos cantidad de lodos residuales. Gráficas y ecuaciones. Los procesos biológicos que tienen lugar en los sistemas de tratamiento de aguas residuales consisten en transformaciones bioquímicas que realizan los microorganismos durante su crecimiento. La elevada complejidad de estos procesos, así como su comportamiento altamente dinámico, hace necesario el uso de modelos matemáticos. Esta modelación de procesos de crecimiento es fundamental para poder simular el funcionamiento de una planta de tratamientos. Y algo importante de mencionar es que el grado de detalle en el cual se describen los procesos determina la complejidad final del modelo, pero también el grado de variabilidad de sus parámetros. Un gran número de modelos desarrollados para la simulación de los procesos biológicos del tratamiento de aguas residuales se basan en el modelo empírico de crecimiento propuesto por Jacques Monod a mediados del siglo XX. De acuerdo con la ecuación mostrada, la tasa aumenta rápidamente para bajas concentraciones del componente y más lentamente a altas concentraciones, que se puede ver en la gráfica, hasta alcanzar un límite, que es la máxima tasa de crecimiento específico, es decir, μmax. La constante de Monod o coeficiente de velocidad media, Ks, es la concentración del componente del sustrato, a la cual la tasa de crecimiento es la mitad de la tasa máxima. Como ya se mencionó, en el modelo de Monod la tasa aumenta hasta alcanzar un máximo. Sin embargo, en un proceso real, esta tasa disminuye debido a inhibiciones.
Un modelo de este tipo muy aceptado es el modelo de Haldane, el cual contempla inhibición por elevada concentración del mismo componente del sustrato en estudio, lo cual se concretó en esa segunda ecuación. De acuerdo con el modelo y observando la gráfica del lado derecho, la tasa de crecimiento específico, que es μ, alcanza un máximo, es decir, μmax, a una determinada concentración, pero al incrementar la concentración del componente, este se comporta como un inhibidor, provocando la disminución progresiva de la tasa de crecimiento. Ahora bien, respecto a la normatividad aplicable de un proceso de tratamiento secundario anaerobio, tenemos que, de manera general, el tratamiento de efluentes es de vital importancia para evitar la contaminación ambiental, por lo que surge la necesidad del desarrollo de procesos que combinen una alta eficiencia de tratamiento con bajos costos de construcción y mantenimiento, como es el caso de este tipo de tratamiento, el cual permite la disminución de diferentes parámetros, pero enfocándonos principalmente en la demanda bioquímica de oxígeno para 5 días o de VO5, que es donde se obtienen mayores eficiencias de remoción. Las normas a seguir que dictan los límites máximos permisibles de descargas y recargas son las siguientes. NOM 001, San Bernat 1996. Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y bienes nacionales. NOM 003, San Bernat 1997. Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusan en servicios públicos. NOM 014 con agua 2003. Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. Eficiencias de remoción. Como todo proceso de tratamiento de aguas residuales, para obtener la eficiencia esperada es importante llevar a cabo una adecuada operación y mantenimiento. Los parámetros de DBO y DQO miden la capacidad de biodegradación de la materia orgánica presente en los residuales, los cuales son útiles para determinar la eficiencia del sistema. Por ejemplo, los reactores anaerobios de flujo ascendente, RAFA, son capaces de remover del 85 al 90% de la DQO. Para el filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA, se pueden alcanzar eficiencias de remoción de DBO y DQO de entre el 65 y el 75%. De estas dos se muestran las fórmulas para calcular la eficiencia. En las lagunas anaerobias está alrededor del 70% de DQO. En un estudio realizado en 2012, se evaluaron 18 plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales podemos ver en la imagen a mano izquierda. Se determinó que la mayoría remueve un porcentaje mayor del 60%. Sin embargo, la capacidad removida expresada en la concentración en miligramos por litro presenta mayor variación en cada tipo de planta de tratamiento de aguas, que podemos observar en la imagen a mano derecha, en la que se muestra la cantidad removida de materia orgánica expresada como DQO en porcentajes para el caso del inciso A y en concentración para el inciso B en las plantas evaluadas. Por último, el sistema que presentó la mayor eficiencia para remover la materia orgánica expresada por la reducción de la DQO es el RAFA. En el gráfico podemos observar la eficiencia en la remoción de materia orgánica expresada como DQO en función de los recursos invertidos en cada planta de tratamiento de aguas residuales evaluada.